¿Qué onda, raza? Aquí su compa el Tlacuache, el Tlacua TV, en un video, su primer video hablando de otro tema que no tenga que ver con unboxings o que no tenga que ver básicamente con algún cover hecho por su servidor, sino que esta vez voy a hablar sobre una banda que descubrí hace poquito, hace unos cuantos meses, en un foro metalero llamada Centrix. Esta banda nació en la época de la nueva ola del metal británico, allá por los 80. Sin embargo, debido al subtipo de metal que ellos tocaban, terminaron opacados con bandas como Judas Priest o Iron Maiden, por un ejemplo, en el ámbito del heavy metal o el metal en general. Pero también quedaron opacados por bandas de punk underground en ese ámbito, porque básicamente en esas épocas lo que sonaba o era el punk o era el metal, el heavy o el punk ahí en Inglaterra. Estos güeyes terminaron en una forma de hiatus por más de que fueron unos 30, 40 años y volvieron hace poco. Sí, el primer cover que escuché de ellos, y dije bien, cover que ellos realizaron, fue el tema de los Ghostbusters, que a mi parecer fue una de las mejores versiones que ellos han sacado. Curiosamente, esta banda durante su tiempo de hiatus se mantuvieron sacando ideas para poder volver en el nuevo milenio, porque pues las cuestiones ya las mencioné. Sin embargo, durante el tiempo que estuvieron activos durante los 80s y en sus regresos, en sus principios, también tuvieron unos cuantos pedillos con su discográfica que era Nuclear Blast. Decidieron moverse por otros rumbos y les salió más rentable para ellos, aunque estuvieron de discográfica en discográfica, porque cuando estuvieron de planta con Nuclear, sus proyectos se fueron al caño. Así es. Centrix duró en hiatus por 30 a 40 años y con muy pocos proyectos que vieron la luz durante los 80 por Nuclear Blast, por el heavy metal predominante y por el punk underground. Sin embargo, decidieron regresar a mediados de la década del 2010 para sacar a la luz sus proyectos que ya tenían realizados durante los 80s, 90s y principios del siglo XXI. Una de las canciones que recomiendo de las más recientes de su último disco más reciente es la de Seven Words, que está uff. Sí, hay un disco que se siente con un toque que es desesperante a mi gusto, porque se siente sin el punch, sin el empuje del thrash metal tradicional de los 80. Metallica. Pero así fue lo que pasó. Estos güeyes tienen muy buenas canciones. Seven Words es una de ellas, lo reconozco. Y si quieren pertenecer al club de metaleros de la mediana edad, no importa la edad que tengas, los Ghostbusters y las películas originales de estos mismos. ¡Feministas! Perdón. Pero sí, nada como los buenos clásicos y versiones de los clásicos por unas bandas que tienen potencial. Tanto su cover que sacaron como sus canciones originales propias tienen ese punch, ese empuje, esa sensación de querer prenderle fuego a un bote de basura y aventarlo contra cualquier cosa. Bueno, eso es a mi punto de vista. Sin embargo, no ha sido la única banda que he descubierto gracias a foros metaleros este año. También descubrí a Validor, que esta fue una recomendación, que tiene un toque que se siente muy a lo Manowar. Tiene ese empuje, ese punch, ese estilo... ¿Cómo lo diría? Con esa... Con ese aire de grandeza de lo que debe ser un hombre, en el sentido de lo que Manowar representa. Y curiosamente, su mascota en las portadas de sus 4 discos disponibles hasta la fecha, que viene siendo Conan el Bárbaro de Robert D. Howard, que he buscado también sus libros para investigar al personaje y ya no hay, lamentablemente ya no hay. Y también hablando de Conan el Bárbaro, se tenía planeado sacar una serie, pero fue eliminado porque
por ciertos valores que son cuestionados por cierta parte de la cultura y la sociedad actual, de la cual no voy a hablar para no meterme en problemas, pero honestamente, Conan el Bárbaro debe regresar a la cultura popular de la forma original que fue en los 80 con Arnold Schwarzenegger, que es básicamente Dios, el dios de los músculos, a mi parecer. Y sí, siento que falta esa parte, ese empuje para sentir identificación con un personaje que está muriendo, con ese aspecto, pues como está la sociedad ahorita. Necesitamos esa clase de personajes. Y hablando de brutalidad y personajes con cuestiones, o mejor dicho, conductas cuestionables, a pesar de que es una serie relativamente vieja, que hace 10 años fue emitido su último capítulo, Metalocalypsis, 61 capítulos, 4 temporadas, buenas canciones, pero no es para todos debido a que tienen un humor muy ácido y cosas de las que no puedo hablar, pero si creen tener el estómago de acero y un corazón oscuro y vísceras de metal, Metalocalypsis, de la cual sí sacaron una película también como desenlace final, de la cual solamente se encuentra disponible en la página oficial de emisión de la serie, que es Adult Swim, la cadena original donde fue emitida en Estados Unidos, y el bloque en México o Latinoamérica donde fue emitido también a lo largo del mundo por otros canales. Por ejemplo, en el canal de Adult Swim fue emitido por Warner Channel, que sí, no lo emitieron por mucho tiempo y quitaron el bloque después de unos cuantos meses, pero a lo que vi estuvo decente, pero está bueno, está muy bueno. Si les gustan las buenas canciones de death metal, cuyas letras parecen no tener sentido, pero sí lo tienen, una absurda burla a la cultura del death metal sin sentirse ofendidos, y una historia atrapante, Metalocalypsis. Sus canciones, Conan el Bárbaro tiene que regresar, y Centrix debe arreglar sus problemas que tiene con Nuclear Blast o dedicarse a sacar algunos nuevos proyectos que hasta donde sé no han sacado nada nuevo desde creo que entre 2 a 4 años aproximadamente que no han sacado nada nuevo. Retomando a Validor, la banda que fue recomendada por otros medios, fueron fundados en 2010, se mantienen hasta la fecha, son relativamente nuevos y les recomiendo una checada. Incluso para los miembros del club metalero de la mediana edad, tienen canciones basadas en series de los 80. Una literalmente bastante obvia en el título. Bueno, todas bastante obvias en el título, pero no son covers como tal de esos temas, sino que son interpretaciones de ellos mismos de las series de esa época. Por ejemplo, su tema Grayskull se refiere básicamente al castillo Grayskull, a lo que es He-Man en la cultura popular de aquellos que crecimos con He-Man, sin importar la versión que fue. Silverhawks, los halcones galácticos, para aquellos que sí nos tocó verlo, ya sea por repeticiones, por su fecha de emisión, o que los conocimos por otros medios, que también está muy buena ese tema. Y para aquellos que crecimos también con los Thundercats, y máximo los Thundercats del 2010, Thundercats Roar no cuenta por muchas razones. Su tema, Glory on Thundera, es épico. Le mezclan una reinterpretación propia con ciertos acomodos de parte de la letra original, pero a la versión de ellos. O sea, lo que fueron Centrix, con sus polémicas, sus canciones y la cultura popular que manejaron durante los 80 y su tiempo de hiatus, está regresando fuertemente en Europa. Y Validor tiene potencial para ser escuchado a todo el mundo.
Tienen que darles una checada a las canciones que les he dado de mención. Y si tienen alguna de sus favoritas, no duden en escribirla en sus comentarios. Hasta aquí su compa el Tlacuache de Tlacua TV. Nos vemos hasta la próxima.